Buenos días a todos. Anteriormente toqué un mensaje que se titulaba El legalismo, y eso lo identificábamos como la levadura de los fariseos. Pero había otra levadura que mencionó Jesús que había que tener mucho cuidado con ella, que era la levadura de los saduceos. Y hoy en día también existe ese tipo de levadura. Quizás no ha sido tan frecuente en la historia de la Iglesia, pero sobre todo en los últimos 3 siglos sí ha empezado a hacerse más patente y dañina dentro de la iglesia cristiana. Si el legalismo, esa distorsión de la fe cristiana en la cual se pondera que podemos ser salvos solamente por el esfuerzo propio, por nuestra propia autojustificación y no por la gracia de Cristo, a través de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, que es algo absolutamente distinto y que lamentablemente incluso buenos creyentes e incluso nacidos de nuevo pueden estar tentados a olvidarse de esa esencia que define la verdadera fe y caer en el legalismo. Eso lamentablemente es un peligro. Pero también existe otro peligro que es el liberalismo. Es un caso diferente, evidentemente, al primero, y los saduceos en la antigüedad, como les había mencionado anteriormente, eran sobre todo pertenecientes a la casta sacerdotal, pero tenían, proveniente del dominio griego de hacía ya 3 siglos, una tendencia a asimilar esas ideas de Grecia, que había muchos tipos de filosofías en el mundo griego, pero principalmente muchas de esas filosofías llegaron a ser muy influyentes dentro de esta casta sacerdotal que eran los saduceos. Y ellos no creían en las realidades espirituales, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, tenían una idea de Dios muy especial y eran lo que podríamos decir hoy los escépticos. Ahora, ¿cómo esto se traduce en la versión moderna? Vamos a hacer un poquito de historia, porque esto no nace de hace unas décadas, sino principalmente del siglo XVIII. ¿Qué es lo que sucedía en ese entonces? Durante siglos, el cristianismo había sido una especie, no solamente algo corrompido, sino también una especie de instrumento para justificar los absolutismos tanto de los reyes en Europa como del papado. El absolutismo significa que el monarca que rige sobre la nación o sobre las naciones, en este caso el monarca espiritual que venía a ser el papa, él es el que manda y lo que él diga es lo que hay que hacer. Por lo tanto, hay una exigencia de obediencia absoluta, por eso se llama absolutismo, a este tipo de monarca, ya sea de carácter espiritual, como el Papa, o carácter político, como un rey de una nación. Y obviamente había naciones que sentían esa influencia, no solamente de grandes déspotas, como Luis XIV, por ejemplo, en Francia, que este hombre que decía, el Estado soy yo, sino también de los mismos papas. ¿Por qué? Porque los papas, al tener el control religioso de las naciones europeas, se arrogaban el derecho de sojuzgarlas y de someterlas a sus dictámenes. Y eso es lo que pasaba. Pero ¿qué pasa? Que muchos se rebelaban ante ese tipo de dominio, de esa asfixia, de esa losa doctrinal que se cernía pesada sobre los gobiernos y sobre los principados europeos. Entonces, cuando surge Lutero y la Reforma Protestante, esto fue un balón de oxígeno para estos principados, sobre todo en Alemania, que querían liberarse de la dictadura del absolutismo papal. Pero también habían otros que estaban descontentos, como en Francia, de los absolutismos de los reyes de Francia, y llega el siglo XVIII y comienzan a surgir filósofos y políticos contestatarios a esta idea de usar el cristianismo para defender el absolutismo del rey y el absolutismo del papa. Porque claro, dicen, si Dios es un Dios soberano que está en el cielo y debemos sujetarnos a él, pues los reyes decían,
pues el rey también debe pedir lo mismo a su pueblo, que se sujeten plena y exclusivamente a él. Y el Papa lo mismo, las naciones tienen que sujetarse al Papa. Entonces, esta gente comenzó a contestar esto y comenzaron a atacar al cristianismo, porque si bien antes el cristianismo, es decir, era usado contra el ateísmo, fíjese cómo se cambiaron las tornas a partir del siglo XVIII y surgieron filósofos que hicieron lo contrario. Dijeron, vamos a usar ahora la ciencia ya no para refrendar al cristianismo y a Dios, sino para atacarle. Y eso fue lo que sucedió a partir del siglo XVIII. Comenzaron a surgir muchos filósofos, Rousseau, Voltaire, muchos más, no solamente en Francia, también en Inglaterra, en Alemania, y comenzó eso a producir sus frutos. ¿Qué es lo que pasa? Satanás, desde un principio, había usado distintas estrategias para destruir la fe cristiana. La primera de ellas fue perseguirla simplemente. Ahí están las 10 persecuciones del Imperio Romano. Después, como no lo consiguió, que dijo, bueno, ahora voy a hacer otra cosa, me voy a infiltrar en la iglesia, voy a introducir el paganismo y la voy a desnaturalizar. Y eso sucedió. Durante toda la Edad Media el cristianismo fue algo subterráneo, que solo unos pocos eran los verdaderamente cristianos. Y eran, por supuesto, perseguidos, y cuando surge la Inquisición fueron objeto de enormes asesinatos y masacres, porque se les perseguía por su fe genuina en Cristo. Eran cristianos, entre comillas, que perseguían a herejes, que no eran realmente herejes, sino verdaderos hijos de Dios, pero ellos eran los que estaban a favor de Satanás. Pero bueno, surge la Reforma y de pronto hay una exposición de la palabra de Dios. La Biblia se traduce a las lenguas de los países, ya no solamente en el latín, ya no solamente había una Biblia en griego, y menos aún en hebreo del Antiguo Testamento, sino que ahora se podían traducir al alemán, al español, al francés, etc. ¿Y eso qué significó? Que la gente, para poder conocer la Biblia, tenía que aprender a leer, aprender a escribir, y eso hizo que también la civilización aumentara, y el mundo moderno que conocemos con todos sus avances nace también con la Reforma, aunque parezca extraño, pero es verdad. Eso impulsó a la humanidad a su progreso actual. Ahora, también fue un ataque, por así decirlo, al satanismo implícito en una religión falsamente cristiana. Entonces, cuando comienzan a surgir verdaderos creyentes, obviamente Satanás no podía estar tranquilo y se preocupó, dijo, uy, caramba, ahora viene esto de la Reforma y se abren nuevos aires y nueva luz de la palabra de Dios, porque ahora está expuesta más al pueblo, ahora está la imprenta, se pueden imprimir muchas Biblias y la gente más puede tener acceso a la palabra de Dios. Por lo tanto, va a haber mayor capacidad del Espíritu Santo de poder tocar corazones, porque a través de la palabra de Dios, Dios va a poder hablar a la gente. Y eso, algo que llevó a muchas conversiones, a un despertar espiritual en Europa, pero a Satanás eso pues no le gustaba. Y dijo, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Bien, antes me infiltré con el paganismo, pues ahora me voy a infiltrar con el liberalismo. Y voy a aprovechar esa corriente del siglo XVIII, que luego se llamó racionalismo. Y aquí tiene que ver un filósofo alemán, Immanuel Kant, a fines del siglo XVIII, que él, en su famosa obra Crítica de la Razón Pura, él propone que para poder juzgar las cosas que nos narra la Biblia hay que usar la razón. Y si la razón no nos permite creer lo que la Biblia dice, pues debemos sujetarnos a nuestro raciocinio, a la razón, y no por fe a lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahí comenzó a hacer una serie de fracturas Kant. Él no era precisamente un ateo, pero su forma de enfocar esto contribuía al ateísmo y contribuía a los esfuerzos demoníacos, satánicos, de destruir la fe cristiana, aunque no pensara él que ese fuese el resultado. El mismo Voltaire tampoco era ateo, pero era anticristiano. Y Rousseau, 3/4 partes de lo mismo. Entonces, vemos pues que habían varias personas que estaban en esa labor. Y a fines de ese siglo XVIII estoy hablando,
surgió en Alemania un tal Friedrich Schleiermacher. Es un nombre alemán muy difícil de pronunciar, no sé si lo he pronunciado bien, pero este hombre le llaman el padre de la teología liberal. ¿En qué consistía lo que decía este señor? Pues lo que él decía era que hay muchas cosas en la Biblia que no hay que tomárselas en serio, que posiblemente muy influido por Kant y su racionalismo, él decía que los libros que se supone los había escrito determinada persona según la Biblia nos dicen que no, había sido escrito por otro siglos después, que Jesús realmente no había resucitado, que Jesús no era realmente Dios, que en fin, que la Biblia contenía muchos errores y muchas cosas más. En otras palabras, resucitaba esa misma filosofía saducea de los tiempos de Jesús, pero ya a una época mucho más reciente, ¿no? Ya allí había pues un enfoque totalmente devaluado de la fe cristiana, de la inerrancia de la Biblia y de respeto por las verdades que la Biblia nos manifiesta. Y lo peor de todo es que este hombre no se conformó con escribir un librito y decir, bueno, esto es lo que yo creo yo. No, no, no. Él dirigió seminarios cristianos para preparar a ministros cristianos. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Se pueden imaginar qué calderilla de pseudo cristianos y pseudo pastores o ministros de Dios podía producir semejantes seminarios? Pues eso fue creciendo a lo largo del siglo XIX. Por cierto, había un triunvirato que le llamaban a Marx, Bruno Bauer y Schmidbach, que eran conocidos como los tres que con sus proclamas ateas iban a derribar a Dios del cielo. Dios se caería por todas las barbaridades que decían estos señores. Ahora, ustedes dirán, ¿y dónde salieron estos señores? Marx tenía un precedente cristiano y curiosamente Bruno Bauer y el otro que acabo de mencionar venían precisamente de seminarios evangélicos y de seminarios liberalistas, de teología liberal. Y estos se convirtieron en furibundos ateos. Y uno se pregunta, pero vamos a ver, ¿no es evidente y claro que cualquier persona que pueda ser instruida en la teología liberal va a terminar con un cristianismo totalmente falso e incluso convertirse pronto en un enemigo de Dios como lo fueron estos señores? Por supuesto que sí. Y el día de hoy, ahora mismo, hay seminarios evangélicos que enseñan la teología liberal. Y esto verdaderamente es algo alarmante. No es solamente el siglo XIX que tuvo este problema. Por algo Spurgeon, este gran predicador inglés del siglo XIX, él se quejaba de cómo el satanismo estaba, no el satanismo me refiero de adorar a Satán, sino de sus implicancias en cuanto a un cristianismo falso, descafeinado, totalmente desprovisto de su verdadera esencia, que es lo que justamente Satanás quería que se convirtiera el cristianismo. Pues eso ya lo veía en el siglo XIX, ya lo veía en Inglaterra, ya populaba en Alemania, llegaba a Francia y estaba en todas partes. Y llega el siglo XX y esto sigue adelante, se sigue afirmando y llega el siglo XXI, la época actual, y todavía tenemos muchos seminarios evangélicos que enseñan esto y preparan a pastores y ministros para que vayan a las iglesias a hacerlo, a ministrar una fe cristiana totalmente adulterada, totalmente falsa. Y eso explica, por supuesto, por qué tantas iglesias protestantes de Europa y del mundo en general, pero obviamente de Europa pues, es el escenario principal donde están estas iglesias, por qué tantas de ellas han perdido totalmente el norte de la fe cristiana. ¿Por qué hay tanta gente que ya cuando ven el tema del mundo gay, pues no les importa un bledo porque no tienen ningún conocimiento doctrinal que les permita contrastar esas ideas tan mundanas y rechazarlas, porque ya se son enseñadas desde el púlpito y enseñadas también desde los seminarios. Por ejemplo, una imagen que a mí me pareció aberrante totalmente fue en una iglesia protestante, no recuerdo en qué país de Europa, salía una drag queen
a desfilar desde el púlpito hasta la puerta exterior y viceversa. Y todos los creyentes de esa congregación aplaudiendo a la drag queen. Eso verdaderamente uno dice, pero ¿cómo es posible que en una iglesia cristiana, entre comillas, pueda los creyentes estar aplaudiendo a un hombre disfrazado de mujer grotescamente y dar aplausos a algo de semejante aberración? Porque ese es el fruto de la teología liberal. La teología liberal lo que hace es, al infiltrarse en cada iglesia, la destruye desde dentro. El cristianismo verdadero desaparece. Si hay cristianos verdaderos, tendrán que huirse a otra parte, porque simplemente no van a poder soportar. Y los que quedan son los falsos. Y los falsos, pues, van a tener un cristianismo totalmente falso. Incluso hay pastores, bueno, esto no es nada de extraño, y pastoras que son ateos o ateas. Y sin embargo siguen, y aunque lo saben los feligreses, no aceptan que sean expulsados, sino están tan encantados con ellos que los siguen dirigiendo esas iglesias, y son iglesias que no les importa romper los límites morales que la Biblia señala. La Biblia señala unos límites morales que son inquebrantables, no son sujetos a ninguna época de la historia, no tienen que ser contextualizados de acuerdo a la cultura del momento o de la época, son eternos, son absolutos. Y esos límites morales la Biblia los señala con claridad y tienen que ser respetados tajantemente. Pero este tipo de cristianismo le gusta romper esos límites y por lo tanto fácilmente aceptan cualquier tipo de inmoralidad. Son iglesias que ya no quieren hablar del pecado, ya no quieren hablar del infierno, de la condenación eterna, sino quieren hablar más bien de que dar una señal de universalismo, que al fin y al cabo todos vamos a ser salvos. Lo que pasa es que, como dijo Dante Gebel, unos no lo saben, ¿no? Son salvos pero no lo saben. Y eso no es el verdadero cristianismo. Y vamos a ver pues ahora algunas citas bíblicas de advertencia contra esta apostasía encubierta y sutil dentro de la fe cristiana, de la cual jamás, por supuesto, debemos caer y debemos denunciar. Fíjense lo que dice Judas, solamente hay un solo capítulo en su epístola, en el verso 3 y 4. Dice unas cosas muy, muy interesantes. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Repito, dice Judas que por la gran solicitud, es decir, él sentía la gran necesidad de escribir a estas personas a las cuales destinaba su epístola, no solamente de nuestra común salvación en Cristo, sino para exhortarles que combatan contra los que destruyen la fe a través de estas doctrinas. Repito, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque ya entonces, fíjense, en los tiempos de Judas, ya el cristianismo estaba siendo atacado por los saduceos y su levadura, y por la levadura de los fariseos. Y esto ya estaba pasando. Luego dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Quiénes son los que han entrado encubiertamente? Son gente que pretenden ser cristianos, pretenden ser pastores cristianos, predicadores cristianos, maestros cristianos, pero no lo son falsos cristianos. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Terribles palabras las que aquí menciona Judas. Estas personas que están haciendo eso es algo terrible. Por eso Santiago, recuerdan que dijo, no os hagáis maestros muchos de vosotros, no sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Y por qué lo decía esto? Porque había muchos que se entusiasmaban por enseñar, pero no bajo la guía del Espíritu Santo, no desde una verdadera y genuina fe, sino desde una falsa fe, y enseñando más bien doctrinas de hombres y errores
que lo que hacían era adulterar la fe cristiana y destruirla desde dentro. Eso es lo que tenemos que combatir ardientemente, dice Judas. Dice luego, hombres impíos que convierten, ¿qué dice? Aquí es interesante la palabra, en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Ven que ese es el tema contrario al legalismo? Si el legalismo iba hacia el rigorismo extremo, no, tú tienes que seguir estas normas y estos preceptos, aunque sean jalados de los pelos. Pero porque a alguien se le ocurrió que hay que hacerlo así y hay que abstenerse de cosas que no son malas en sí mismas, pero él exagera y cree que todo, y si no cumples con eso te vas al infierno, ese es el otro extremo. El otro extremo es libertinaje, haz lo que quieras. Tú ya eres salvo, Cristo murió por ti, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes romper los límites morales de la palabra de Dios y se acabó. Si te parece bien, con tal de que sea por amor, entre comillas, o porque tienes buenas intenciones, pero tú puedes hacer las aberraciones morales que se te ocurran. Repito, acá dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que no solamente hablan de libertinaje, sino que también niegan a Dios. Quizás esto pueda parecer un poco más sorprendente, porque el negar a Dios y a Jesucristo no pareciera exactamente lo que hacen los teólogos liberales, pero de cara para afuera, de cara para adentro, cuando lo tratan desde un punto de vista teológico, dicen que bueno, que Dios no es exactamente lo que dice la Biblia que es Dios, que Dios es un Dios de amor que no va a juzgar ni va a condenar el pecado, porque Él es un pasota, Él lo pasa todo, no le importa, y Cristo pues no era realmente Dios, fue un gran hombre, un gran filósofo, un gran que nos habló del amor, de la justicia y cosas por el estilo, cosas muy bonitas. Era como el Jesucristo superstar de los hippies, algo así. Pero ese no es ni el verdadero Dios, ni es el verdadero Jesús. Y por lo tanto, eso es ese peligro que todo buen creyente verdadero tiene que contender ardientemente contra eso. ¿Y cómo haciendo? Defendiendo la verdadera fe. Pero ¿cómo vas a defender la verdadera fe si no la conoces? Si no conoces bien la palabra de Dios, no puedes defender. Por eso es tan importante que el cristiano, y eso lo repito muchas veces, lea y estudie todos los días la palabra de Dios. La Biblia tiene que ser un libro que tú puedas haber recorrido de tapa a tapa. Algunos solamente recorren una partecita, el Nuevo Testamento, o los Salmos, o los Proverbios. No está mal, por supuesto. Pero si quieres profundizar más en lo que la Biblia nos enseña, hay que leerla toda. Incluso las partes más difíciles de entender, más quizás pueda parecer incluso aburridas en algunos casos, donde hay mucha genealogía, según de Crónicas, por ejemplo. Y hay partes que pueden ser, o los profetas, hay parte de los profetas que dicen, bueno, hay un contexto histórico que desconozco y no sé de qué está hablando el profeta, y puede ser que te sea difícil. Sin embargo, el hecho de recorrer esas páginas, siempre van a haber enseñanzas que nos van a quedar. Y si es que es verdad que hay algunas que requieren un estudio más profundo, no nos amilanemos por eso para no leerlas. Yo ya he leído más de 30 veces la Biblia de tapa a tapa. Ahora, digo 30, pues son mucho más de 30, porque ya a partir de los 30 ya dejé de contar, simplemente. Pero tampoco se trata de que las leas 20.000 veces y leas rapidísimo, sino que cuando la leas, la estudies mejor. Porque si uno la lee simplemente por bater un récord de lectura en un año o en 8 meses o un mes, no te va a servir de mucho. Mejor es que no vayas tan rápido, pero sin embargo leas con detenimiento y a más te demores, pero más la estudies, mejor en cierta manera. Pero siempre, una vez que se termina, otra vez se vuelve a empezar y siempre encontramos nuevas cosas, cosas que habíamos leído antes, pero no reparamos en ellas, y el Espíritu Santo va a hacer que reparemos en ellas. Y también nos ayuda a memorizar la palabra de Dios. Porque al haber leído una y otra vez, y te recuerdas, hay un pasaje donde Dios dice esto, y esto pasó, etc. Y eso te ayuda. Yo no podría preparar los mensajes que preparo si no contara con ese bagaje de memoria, y eso que mi memoria es pésima, pero con todo de recordar muchos pasajes de la Escritura
Y a veces tengo problemas para encontrarlo, tengo que usar a veces la concordancia electrónica para encontrarlos, porque obviamente a veces sabes que está ahí, pero no se acuerda exactamente en qué capítulo, a veces ni siquiera en qué libro. Después saber que pensar que está en Jeremías, está en Isaías o viceversa. Pero bueno, la cosa es que hay que estudiar la Biblia, porque bueno, a medida que sepamos más de la palabra de Dios, más poderosos seremos para enfrentar estas posibilidades de engaño que vamos a encontrar, ya sea de la predicación de alguien que escuchemos porque fuimos a tal iglesia, o en YouTube, que es lo más común, porque es, digamos, el canal abierto a muchos predicadores, algunos muy buenos, otros de, digamos, dudosa reputación y otros que ya son famosos de ser verdaderos predicadores heréticos. Pero claro, muchas veces la gente no lo sabe y a veces hay cosas buenas que dicen estas personas, porque siempre va a haber algo bueno que dirán, si esto bueno lo dijo, pues propongo lo demás que diga también será bueno. Pero no necesariamente es el caso. Pero va a ser más fácil descubrirles el fallo cuando nosotros conocemos las escrituras. Entonces, mira, eso está en contradicción de lo que dice la palabra de Dios. Entonces ya ahí ya comienzo a poner digamos, en alerta mi raciocinio para ver si todo lo que está diciendo esta persona va a buen puerto o realmente va a confirmar que es un falso maestro, que es un predicador, no de la verdadera palabra de Dios, sino más bien de un evangelio y una doctrina cristiana falsa. Y claro, muchos de estos falsos maestros van a prestigiarse diciendo que son grandes eruditos de la Biblia, que han estudiado en seminarios, que conocen bien el hebreo, conocen bien el griego, y que claro, van a decir los que son unas eminencias, y su erudición va a hacer que los que le escuchan digan, oh, qué impresionante lo que estoy escuchando o lo que estoy leyendo, porque puede ser que sea a través de un libro, y esto, si este hombre sabe tanto, seguramente las barbaridades que puede decir luego serán también ciertas. Y no me daré cuenta que son barbaridades y me las asumiré. El filósofo ateo Friedrich Nietzsche, como se suele conocer, el que hablaba de la muerte de Dios, y escribió una serie, era un literato eminente, evidentemente, como hombre, como escritor, no se le puede negar su talento, pero su filosofía era pues anticristiana totalmente. ¿Y él de dónde sale, de dónde se convence? Porque él también tiene inicios cristianos, Nietzsche. También sale del cristianismo. Pero hay un libro de 1863 de Renan, La vida de Cristo. Y Renan era un hombre que presumía una gran erudición. Cuando tú lo lees, yo he cogido ese libro y leído y realmente te impresiona la erudición del hombre. Y claro, si es tan erudito, pues me creeré lo más que diga. Y dice unas barbaridades tremendas, pero claro, como es un erudito, si tú no conoces bien tu Biblia, te lo crees, te lo absorbes y se acabó la fiesta. Vienen las consecuencias. Si no ha nacido de nuevo, que por lo general es el caso, esta persona va un día a decir, bueno, este señor Renan tendrá razón, este Cristo descafeinado que me cuenta, que eso de sus milagros es una basofia, que eso que dijo es una mentira, que realmente es toda una malinterpretación posterior, que realmente no era Dios. Entonces, que claro, ¿qué va a pasar? Que esa persona deja la fe cristiana, se convierte en ateo y va a ser un enemigo furibundo, perdón, de la fe cristiana. ¿Qué es lo que pasó con Nietzsche? Eso fue lo que hizo. Se convirtió en un ateo eminente, que hoy al día hay mucha gente que babea por las cosas que escribió y que le sigue como si fuera un gran profeta, porque el profeta del ateísmo, claro. Entonces, esas son las cosas que debemos evitar. Fíjense lo que dice Romanos 1, verso 22. Dice que este tipo de personas, hablando de este tipo de personas, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjense, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántos de esos hay allí? Muchísimos, muchísimos. Fíjense lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso del 18 al 20.
Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Cuánta sabiduría en lo que dice aquí Pablo. Eso es precisamente lo que son estas personas. Presumen mucho de sabiduría, de gran erudición, pero en realidad son vanos. Es una astucia falaz que lleva al error. Se creen muy sabios y entendidos, pero en realidad están totalmente equivocados. Y no solamente están siendo ellos mismos extraviados, sino que están extraviando a miles o quién sabe hasta millones de personas que son presas de los tentáculos de su predicación, de sus escritos, de todas esas enseñanzas falsas que ellos difuminan a través de libros, a través de predicaciones, grabaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros debemos de conocer la palabra de Dios y lo que nos norma es lo que nos dice la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Si perdemos de vista esto, estaremos arruinando nuestra vida espiritual. Y es lo que efectivamente ha arruinado a multitud de iglesias y con ello a multitud de creyentes que o no nacieron de nuevo o se dejaron llevar porque no conocían la Escritura. Yo creo que todo que nace de nuevo tiene que tener esa pulsión por escudriñar la palabra de Dios para poder entender lo que Dios le enseña, porque si yo voy a ser de Cristo, yo tengo que interesarme en lo que Cristo dijo y en lo que Dios me enseña. Para eso tengo que leer la Biblia. Por lo tanto, es totalmente contraproducente que un creyente descuide su estudio de las Escrituras, porque va a ser presa fácil de los engañadores y va a terminar muy mal. Eso es lo que no debe suceder. Hay, por supuesto, varias modalidades donde surge este falso evangelio del liberalismo. Pero a veces hay formas en que ese liberalismo va a aparecer de una forma que no parece muy liberalista, más bien hasta puede tener visos de algo de legalismo incluso. Y voy a hablar de dos en concreto. Del evangelio de la emotividad, que no es un evangelio que pretenda enseñar un libertinaje moral, por cierto, ojo, es muy común en el neopentecostalismo, y no quiero con ello decir que las iglesias pentecostales sean malas. Yo una vez estuve en una iglesia pentecostal que era bastante moderada, bastante equilibrada, salvo algunos que de vez en cuando visitaban la iglesia y comenzaban a hacer el tema de los que se caen al suelo y cosas por el estilo, pero esta era bastante moderada y bastante equilibrada y bastante centrada en lo que la palabra de Dios enseñaba. O sea que no hay que señalar que todas las iglesias pentecostales estén en eso. Pero lamentablemente hay iglesias pentecostales que sí están imbuidas en un evangelio de la emotividad, que si no ves tú algo emotivo en el mensaje, hay poca predicación de la palabra, hay mucho testimonio, hay muchas canciones, hay cualquier otra actividad, mucha alabanza, que la alabanza es por supuesto buenísima, pero no hay que exagerarla, no hay que despreciar la predicación de la palabra. Cuando una iglesia desprecia la predicación de la palabra, dice, no, el espacio más chiquito posible, el resto, todo lo demás es más importante que la predicación, ahí ya la cosa está fallando. Y no tiene que ser una iglesia neopentecostal, pentecostal, puede ser una iglesia evangélica común y corriente. Si la iglesia evangélica empieza a despreciar el espacio de la predicación de la palabra de Dios, esto ya es un problema. No estoy diciendo tampoco que las predicaciones deben ser de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hay algunos que dicen que a más horas mejor. Yo pienso que todo en su dosis adecuada es lo correcto. Si nos exageramos con las dosis y la iglesia se llena de actividades y que ya la persona no puede, tiene que ir a todas las actividades, ya no puede tener tiempo con la familia ni tiempo personal, entonces ese es llevar a un extremo que no debe ser llevado a una iglesia. Yo no estoy de acuerdo, para nada de acuerdo, hay quienes podrán pensar de esa manera,
pero no. Las cosas tienen que ser dosificadas. Todo en su dosis correcta es lo adecuado, pero nunca, ni mucho ni poco. Tiene que ser en su dosis adecuada. Hay que tener su espacio para la predicación, no puede, por lo tanto, sobredimensionarse la alabanza, que es buena, pero no sobredimensionarse ni sobredimensionarse cualquier otro tipo de actividad. ¿Por qué? Porque todo tiene que tener un balance y un equilibrio. Pero bueno, este tipo de iglesias, como les decía, ponderan la emoción. Ven espectaculares, cosas milagrosas. El pastor sale a tumbar a la gente, a hacerlos temblar. Que por cierto, yo les podría poner, no lo voy a hacer ahora porque es en una ocasión cuando hable específicamente sobre este problema. Hay vídeos tengo uno concreto de islámico, donde un imán hace eso con los feligreses y les toca y estos comienzan a temblar y comienzan a convulsionarse en el suelo, igual que en unas iglesias neopentecostales, exactamente lo mismo. Eso no viene de Dios, eso se le llama el espíritu de Kundalini. En la India también hay un vídeo en que se ve que el sacerdote hindú toca a la gente y comienza también a temblar. O sea que eso del cristianismo no tiene nada. Pero hay gente que le gusta el espectáculo, la emoción, la oratoria del predicador. A veces no habla de la palabra de Dios, no se fundamenta en la palabra de Dios, pero habla tan bonito, tan rimbombante, te habla tanto de las bendiciones de Dios, de que Dios te va a bendecir, de que yo te declaro esto porque yo he recibido la luz de Dios que me ha dicho que tú vas a hacer lo que no sé qué, vas a hacer la maravilla de las maravillas, ¿no? Y claro, a la gente le gusta oír esas cosas. ¿Y qué pasa? Que como le gusta oír esas cosas, siente y se apega a ese tipo de iglesias, pero ahí se está metiendo en la cueva del lobo. Exactamente eso, se está metiendo en la cueva del lobo. ¿Por qué? Porque eso lo único que lo está llevando no es a la verdadera salvación en Cristo, sino a la perdición. Es un camino peligroso, revestido de cristianismo, pero que en el fondo es el cascabel de Satanás. Cuidado con eso. Por lo tanto, no hay que dejarse llevar por eso. Y el tema también de promocionar las bendiciones de Dios, ¿no? Entonces dice, si tú vienes aquí vas a ser bendecido por Dios, y si el pastor o el predicador te unge con sus manos, te va a dar las bendiciones y Dios a partir te va a bendecir. Y la gente entusiasmada y feliz diciendo, yo quiero la bendición de Dios, yo quiero que Dios me bendiga, y va allí. Pero no es eso, como dice el dicho, no es por amor al cerdo sino al chicharrón. Es decir, no es por amor al Dios de la bendición, sino a la bendición de Dios. Eso es poner la carreta delante de los caballos. Poner las cosas en sentido inverso. No se puede hacer eso. El creyente debe buscar a Dios en primer lugar, tenga o no bendición de Él. Ya sea que sea dada la bendición de Dios o no la reciba la bendición de Dios, que también podemos pasar por tiempos muy angustiosos que no recibimos esa bendición de Dios y aún así tenemos que serle fieles a Dios porque ya nos bendijo de una manera tan extraordinaria con su salvación, que eso es tan grande que cualquier problema, angustia y padecimiento de este mundo no se compara absolutamente con la gran bendición de ser salvo. Eso hay que tenerlo bien claro en la cabeza. Pero hay que hacer, pues, como dijo una vez Kennedy, el presidente que asesinaron en Estados Unidos, le dijo, no preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, sino qué es lo que tú puedes hacer por tu país. Lo mismo podemos aplicar esto que dijo Kennedy al cristianismo. No preguntes qué es lo que Dios puede hacer por ti, sino pregunta qué es lo que tú puedes hacer por Dios. Eso es lo que más importa. Y eso es lo que tengo que dar bien claro. Eso es lo que la pregunta que tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer yo por Dios? ¿Qué estoy haciendo por Él? ¿En qué le estoy sirviendo? ¿En qué le estoy honrando? Eso me debe preocupar más que en las bendiciones que Dios me pueda proveer. Ya Dios proveerá lo que necesitamos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Eso también va pues en consonancia. Pero si tú no buscas el reino de Dios y estás esperando la añadidura, pues evidentemente, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? En ese tipo de iglesias van a haber problemas. Bien, vamos a hablar ahora para terminar de otro evangelio también muy común, muy parecido al que acabo de señalar y por lo general van de la mano los dos, ¿eh? Casi podría decir que van de la mano y hasta hay muchas iglesias que son exactamente las dos cosas al mismo tiempo. El famoso evangelio de la prosperidad, que es más o menos lo que ya acabo de señalar, solamente que el énfasis, digamos, más destacado es el tema económico. ¿En qué sentido? Que ellos dicen, su doctrina es que debes de ofrendar
la cantidades exorbitantes que sean necesarios sobredimensionan el tema de la ofrenda, que por supuesto también es algo bíblico. Pero, dijo Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Eso lo dijo así. Dice, no te sientas tú obligado. Si puedes dar, das. Si no puedes dar o estás mal, no das. Y si aún estás mal, pero aún así estás con tu corazón que quieres dar, das. Y puedes dar el 10%, o sea, la décima parte, como también puedes dar el 5% o puedes dar el 25%. O sea, ya no estamos en el Antiguo Testamento que digamos, no, tiene que ser el 10%. Tú puedes hacerlo, tenerlo eso como una norma, pero ahora puedes hacerlo en la cantidad que tú desees según haya puesto Dios en tu corazón hacerlo. Eso es muy importante. Por lo tanto, eso es lo que se tiene que hacer correctamente. Pero este tipo de iglesias lo que hacen es inmediatamente decir, si quieres que Dios te bendiga, pues lo que tienes que hacer es dame, dame, dame. Por lo general, estos pillos reciben gran parte de ese dinero, si no todo, directamente a sus arcas. Entonces ellos son grandes lucradores del Evangelio, lucradores de la palabra de Dios, pero bueno, de lo poco Evangelio y de lo poco palabra de Dios que puedan hablar, por cierto, porque tampoco hablan mucho del Evangelio ni de la palabra de Dios. Pero bajo un tamiz cristiano están hostigando a la gente para que esté interesada en recibir las bendiciones de Dios previo pago a la iglesia o al predicador X. Hay que pagarle para que Dios nos bendiga. Como dijo, creo que fue Pedro, harán mercadería de vosotros. Lamentablemente eso es así. Bueno, aquí lo va a decir Pedro. Ahora vamos a ver lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3. Vamos a ver cómo actúan estos embaucadores y estafadores espirituales. Y aquí va a decir esa parte. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, no solamente falsos profetas que predican cosas que Dios no ha dicho, se les ocurre en su cabeza, en su mente carnal, sus ideas que Dios le dijo, que se fueron al cielo, que se fueron al infierno, que vieron esto, que vieron a tal fulanito allí, que lo vieron a tal a otro lado, en fin, y mucho más cosas, que hay que hacer las cosas como ellos dicen, porque si no, te vas al infierno. Bueno, esos embaucadores son falsos profetas y falsos maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, porque comenzarán a minusvalorarlo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y luego dice lo siguiente muy interesante, dice, y muchos seguirán sus disoluciones. No dice que son pocos los que lo seguirán, se dice muchas personas van a ser engañadas, porque seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjense lo terrible que es estas personas. Dicen que por causa de esto, y esto es muy cierto, porque efectivamente ese es el caso, la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo es blasfemado, porque algunos creen que todo el cristianismo se comporta de esa manera y que todas las iglesias hacen lo mismo, que todo es una especie de chantaje espiritual, dame dinero para que Dios te bendiga. Y todo para engañar a la gente, lucrarse con estas personas verdaderamente ingenuas, hasta podemos decir ya otra palabra, porque ingenuo se queda corto, para que una persona se deje embaucar hasta tal punto de perder su dinero por ese engaño terrible de decirle que para recibir la bendición de Dios tiene que pagar. No, eso no es así. Y no podemos darle cobertura a ninguno. Y sí, si vemos a alguien que está cayendo en este tipo de evangelio, hay que ir a exhortarle y demostrarle que eso es un evangelio falso. Para eso estamos llamados y para eso es este mensaje, para que estemos alertas con esto, no callamos nosotros ni dejemos que otros caigan en estos errores. Ahora, esto ya no solamente se da por prédicas en iglesias, sino que también está a través de los medios de comunicación y concretamente de YouTube. Ahora en YouTube ya encuentras muchos predicadores de estos falsos evangelios que muchos
ya se han dado cuenta que son falsos evangelios y otros todavía no se han dado cuenta, que los han escuchado o siguen escuchando y todavía sin mala fe son sensibles a las cosas que ellos dicen, porque dicen algunas cosas que son ciertas, pero terminan conmovidos por la gran oratoria, porque son gente que tiene una mucha habilidad verbal y te emociona cuando tú los escuchas. De la palabra de Dios, poco o nada, pero con lo poco que lo hacen a veces con algunas verdades y luego con mentiras, para que la gente pueda decir, si dijo esta verdad, seguramente el otro que ha dicho también será bíblico. Pero en realidad lo que están haciendo es conducirte a un falso evangelio. Esa es la doctrina de los saduceos que el Señor Jesús advirtió a sus discípulos: cuidado con esta levadura. Ni la de los fariseos, el legalismo, ni la de los saduceos, el liberalismo. Todas son doctrinas que van a hacer un daño terrible a la iglesia de Cristo. Y no debemos permitir que ese daño se inflija a nosotros en nuestra propia capacidad de entender la palabra de Dios, ni a los que veamos que les pueda estar cautivando. Sepamos, pues, llevarles al entendimiento correcto de lo que la Biblia verdaderamente enseña y seamos usados por Dios para sacar a estas personas del error. Eso es todo, hermanos. Muchas gracias por vuestra atención.